Hola, hablemos del XML y su sintaxis. Cuando decimos sintaxis, nos referimos a un conjunto de reglas que determinan la organización y uso de las palabras según el tipo de lenguaje para garantizar la integridad de los datos a través de diferentes sistemas. Estas reglas fueron diseñadas por la organización World Wide Web Consortium, W3C, que recomienda el uso del lenguaje XML para la estructuración de datos en la web. Aprender las reglas de XML nos sirve para entender las condiciones generales del HTML, aunque este lenguaje de marcado es menos complejo que el XML. La estructura XML se define a partir de elementos y atributos. Los elementos son porciones de información que se definen a partir de los símbolos mayor que y menor que, más conocidas como etiquetas. Todos los elementos siempre deben escribirse con una etiqueta al inicio y al final. Los elementos pueden contener atributos o modificadores. Los valores de los atributos deben ir siempre entre comillas. Las etiquetas de apertura y cierre se distinguen entre sí porque la última lleva un slash. Veamos un ejemplo. Si quisiéramos crear una estructura de información que diferencie autores y obras literarias, podemos comenzar de la siguiente forma. Escribimos la palabra autor entre etiquetas, es decir, entre los símbolos mayor que y menor que. Luego, duplicamos esta etiqueta copiando y pegando a un lado de la primera. A esta réplica le adicionamos un slash que nos permita distinguirla como etiqueta de cierre. En la actualidad, la mayoría de los entornos de trabajo crean automáticamente la etiqueta de cierre. En este punto ya tenemos un elemento XML sobre el autor. Dentro de la estructura, escribimos la información que deseamos referenciar. Por ejemplo, Julio Cortázar. Ya hemos etiquetado el nombre de un autor para nuestra estructura. Ahora, agregaremos otro dato a la etiqueta autor que nos permita conocer su país de procedencia por medio de un atributo que llamaremos país. Un atributo es una propiedad que permite ampliar la información del elemento, atribuirle algo a un elemento. En este caso, nuestro elemento u objeto actual es autor. Nos ubicamos en la primera etiqueta después de la palabra autor. Dejamos un espacio simple y escribimos el atributo país, seguido de un signo igual y un par de comillas de apertura y cierre. Entre las comillas, escribimos el nombre del país del autor, que es Argentina. La etiqueta de cierre del elemento autor no se modifica. Observemos cómo luce el elemento. Para construir correctamente los elementos de una estructura XML, debemos tener en cuenta lo siguiente. El lenguaje XML es case sensitive, es decir, que es sensible a la utilización de mayúsculas o minúsculas. Cuando los nombres son compuestos, es decir, que tienen más de dos palabras, se escriben separando las palabras por guiones bajos en vez de dejar espacios. La información que responde a los atributos se escribe entre comillas y puede contener espacios y ortografía. De lo contrario, debemos evitar escribir dentro de las etiquetas caracteres especiales como espacios, tildes, ñes, signos de interrogación y admiración, entre otros. Cuando construimos una estructura XML, debemos tener en cuenta que los elementos deben estar contenidos en otros elementos más generales. Retomemos nuestro ejemplo. En este caso, la línea de etiquetas que hemos escrito sobre el nombre del autor y su país de procedencia puede estar contenida en un elemento general que se llame mi-al-piso biblioteca y debe tener una etiqueta de apertura y cierre. Debajo de la línea que tiene la información sobre Cortázar, podemos construir otra línea igual sobre Shakespeare y otros autores siguiendo la misma sintaxis. Como podemos ver, el XML nos permite generar cualquier tipo de estructura de datos según nuestras necesidades, siempre que usemos la sintaxis apropiada para la construcción del código.
Para continuar con el ejemplo, ampliemos más nuestra estructura XML, que esta vez nos permite incluir información como el título de un libro, el género literario y otros datos que consideremos importantes para nuestra biblioteca. Lo mejor para este caso es crear una estructura de nodos o nodal. Esto quiere decir que escribiremos las etiquetas dentro de un contenedor más amplio de manera indentada. Veamos cómo queda. El contenedor más amplio que tenemos hasta el momento es mi-piso biblioteca. Vamos a realizar unos ajustes a nuestra estructura para incluir diversos datos sobre los autores y las obras literarias. En nuestro caso, puede quedar de la siguiente manera. Definimos el elemento principal y contenedor general de los demás, que es mi-piso biblioteca. Luego, agregamos un segundo contenedor que son las etiquetas de autor. Dentro de ellas, escribimos los elementos nombre, título, país y género, siempre entre etiquetas de apertura y cierre. Como podemos ver, construimos una estructura lógica y apropiada de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, podemos responder a los elementos indicados con la información perteneciente a cada uno. Recuerda que nuestra estructura puede expandirse a través de otras propiedades que nos ayudan a caracterizar cada elemento definido y que denominamos como atributos. En nuestro ejemplo, podemos ampliar la información del elemento autor agregando el atributo fecha-nacimiento así. Hasta ahora aprendimos cómo funcionan de manera general los lenguajes de marcado. También cómo generamos una estructura básica de información a partir del lenguaje de marcado XML. En el próximo video conoceremos más sobre la estructura básica de un documento XML. Hasta pronto.